ver, diputado Ismael García, Jesús Alberto Álvarez, diputado por el PSUV, pues protegiendo ahora el secreto que debe revestir el acuerdo militar entre Venezuela y Rusia. Adelante. La consideración de este cuerpo se refiere a un tema muy sensible. Se trata de la protección mutua de la información clasificada, que tiene que ver exactamente con una información que tiene que ser protegida por el interés estratégico de ambas partes, en este caso la Federación de Rusia y nuestro país, fundamentalmente por el acuerdo de cooperación técnico-militar que nuestro país y la Federación Rusa hemos suscrito a partir de la reunión celebrada de alto nivel en San Petersburgo. De esta manera que estamos hablando de un acuerdo demasiado importante, estratégicamente importante para el mantenimiento de esta información en los intereses de ambos países. Al mismo tiempo, el convenio establece los órganos competentes para el manejo del convenio, establece los niveles para poder atender la información. Hay que ver la blablería del diputado, porque lo que sí queda claro es que debe ser una cosa demasiado importante. Está bien, digamos que es demasiado importante. Ahora, ¿por qué no es importante? Y aquí vamos a tejer fino. La lucha contra la narcoguerrilla, que justifica abiertamente la alianza entre Estados Unidos y Colombia y que ha sido pues alzada como bandera repudiable por Hugo Chávez, incluso para romper relaciones con los vecinos más hermanos de todos los vecinos que tenemos nosotros aquí. Porque, a ver, no nos podemos soslayar de los tiempos de acusaciones sobre cuán narcoestado podemos habernos, en cuán narcoestado podemos habernos convertido, y en cuanto del asunto de la droga tiene explicación esa sangría, el número de muertes que usted mencionó, 150.000 asesinatos durante los últimos años. Porque aquello no es estratégico, importante. ¿Por qué presionan que se revele todo el acuerdo militar de Estados Unidos-Colombia y aquí sí nos engatillamos el asunto? Bueno, porque como el presidente Chávez ayer le decía, tú sabes que la lengua a veces es castigo del cuerpo, como dice mi abuela. El presidente ayer le decía a Obama que hay dos Obamas, un Obama que dice que habla de la paz y el otro Obama que instala las bases militares y hablaba de los dos Obamas. Aquí hay dos presidentes Chávez, el que habla del amor y entonces te patea, te agrede y te muerde cuando tú piensas distinto a él, el que habla del amor. Y bueno, uno no puede ir a alguna plaza determinada donde alguien esté haciendo un acto o una cosa de ello porque es sacado. Y hay dos Chávez internacionales también, el que reclama que debe haber soberanía para nuestro país, entre comillas, o que se le debe, porque la soberanía no se discute, además yo comparto el concepto de soberanía, claro, pero el que discute y tiene un lío armado en el mundo por el convenio que han hecho los colombianos con Estados Unidos para combatir al narcotráfico, fundamentalmente. Yo amo eso narcoguerrilla, porque es que además tanto el paramilitarismo como eso que se llama guerrilla son simplemente grupos de bandoleros que protegen el narcotráfico. La guerrilla colombiana cumplió una función hace muchos años cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán y toda la descomposición que hubo en ese país, pero hoy eso solo sirve para el secuestro, para la extorsión y para proteger, porque la lucha entre el mono Jojoy y los otros grupos no es diferencias ideológicas, sino de repartición de espacio, y esos bandoleros que se protegen no son entonces sino protectores del narcotráfico. Así que ese es un problema que tienen que resolver los colombianos, pero nosotros igual, que somos un país que tenemos que luchar por nuestra soberanía, de la misma manera que exigimos que allí haya transparencia en esos convenios, que debía haberlo, bueno, tampoco Venezuela puede negarse, y sobre todo a los venezolanos, porque no somos venezolanos de primera, de segunda y de tercera. Las mismas condiciones como ser humano y venezolano que tiene un ministro, un parlamentario, el presidente de la República, un gobernador o un alcalde, lo tienes tú y lo tiene cualquier ciudadano venezolano, de saber bajo qué condiciones nosotros nos estamos endeudando, cuáles son las armas militares que van a tener, o por lo menos el Parlamento Nacional, que debería representar
a la ciudadanía como conjunto debería conocer, y entonces no se puede ir con esa desfachatez y ese caradurismo a la Asamblea Nacional a decir, bueno, aquí está un convenio, y para qué lo dicen entonces, pero que no podemos conocerlo porque en las informaciones clasificadas hay cosas importantes. Pareciera que nosotros estamos creando un nuevo imperio, una nueva CIA, y en algún tiempo entonces esas informaciones que son clasificadas se desclasificarán y sabrán los venezolanos qué es lo que había dentro de ella, pero por supuesto que es una doble moral, un doble discurso. Pero esa doble moral realmente comporta una protección a esos bandoleros de la droga, porque si comporta una protección a los bandoleros de la droga, anteponiéndose a quienes pretenden combatirlos, a los bandoleros, de caramba, estamos haciendo al Estado venezolano cómplice directamente de la sangría que ha corrido por este país, porque lo que se está harto demostrado, y por ellos mismos ha sido reconocido, es que el tema de la droga tiene mucho que ver con ese asesinato sistemático, el genocidio amponil, del cual nosotros hemos hablado en este programa. Sí, como no, o sea, en Venezuela hay digamos, eso forma parte de la crisis de valores y de la descomposición del Estado y sobre todo de la visión de un gobierno que tiene, que en nombre de un modelo económico, político y social que hace tiempo ha fracasado en otros países de la Tierra, la misma Unión Soviética hoy llamada Rusia, eso lo apartó a un lado, producto de cuando se inició la perestroika. El Partido Comunista Chino solamente se llama de nombre comunista, pero ese es uno de los países más prósperos que hay hoy en el mundo y una potencia económica de un desarrollo de modelo de mercado que nada tiene que ver con un modelo marxista-leninista, que es lo que nos quieren imponer. A donde voy es a lo siguiente. Escribía Carlos Alberto Montaner en estos días en Miami sobre la norieguización de Chávez. La norieguización de Chávez. No olvidemos nosotros que Manuel Antonio Noriega, dictador panameño, termina finalmente siendo implicado y sacado a la fuerza del poder en Panamá por su amparo y promoción del narcotráfico. Eso fue lo que se ventiló. Dice el gobierno de Venezuela que ese fue un montaje que se le hizo, que mucho de eso tuvo que ver toda una componenda de la CIA para sacar un estorbo del Panamá. La norieguización de Chávez, ¿usted cree en esa tesis? Bueno, yo no puedo, digamos, en este momento hacer una acusación de esa naturaleza porque actuaría irresponsablemente en cuanto a que el Estado venezolano esté, digamos, propiciando, financiándose y manejándose sobre el desarrollo de una cosa de esa naturaleza. Pero sí han habido denuncias concretas, no de la Fuerza Armada, pero sino de oficiales de la Fuerza Armada. Las han habido y no hemos tenido acceso a las investigaciones porque la Asamblea Nacional no investiga, y han habido denuncias de funcionarios. Aquí hay también funcionarios o gente ligada a funcionarios del Estado que o están involucrados en una cosa de esa naturaleza o se están robando los reales del país. A ver, ¿por qué le pregunto? E insisto en este asunto. Ha habido incluso crítica respecto de medios y respecto de el ámbito político partidista, del cómo no le han parado tanto, por ejemplo, la información que revienta con la investigación del exfiscal Morgenthau en Manhattan, que habla de posible lavado de dinero proveniente de distintas actividades ilícitas, y que cuando vinculan el asunto a los vínculos con estos extraños líderes del viejo mundo de parte de Hugo Chávez, a uno no le puede sino venir a la memoria por ejemplo, recordar cuánto de estos movimientos extremistas en distintas partes del mundo tenía financiamiento en las grandes plantaciones de droga, de amapola, en el negocio a escala intercontinental.